Hola, soy Gerard, el profesor de investigación cuantitativa de Psicología de la UOC de la Academia Statistics. Antes de empezar el curso correspondiente a la segunda PEC, os quería comentar un par de aspectos relacionados con el mismo. En primer término, indicaros que toda la docencia es online, mediante clases grabadas, como esta que ahora mismo estáis visualizando, así como también clases en directo. En las clases grabadas dispondréis de toda la información necesaria, tanto teoría como práctica, para poder resolver la información de las PECs, así como también las preguntas correspondientes de la prueba de síntesis. Y luego, en la clase en directo, lo que haremos será resolver todas vuestras dudas, así como un modelo de PEC con preguntas muy parecidas a las que entrarán en el año en cuestión. Una vez dicho esto, también indicaros que es primordial disponer del dossier. Generalmente os enviaremos a vuestras casas el dossier con toda la información para hacer un buen seguimiento del curso, ya que todo el tiempo iré haciendo referencia a las distintas páginas y ejercicios que se encuentran en él. Por eso es fundamental disponer del mismo. Además de ello, también indicaros que si alguien ahora mismo está realizando una clase de prueba, justo al lado del vídeo os podéis descargar un PDF de la clase de prueba. Recomiendo que lo imprimáis y así podéis ir siguiendo la información. Ya que, como iréis viendo, durante el dossier hay espacios en blanco y la idea es que los rellenéis a medida que vayamos avanzando con la clase. Y ya para finalizar, y así adentrarnos en el curso, indicaros por favor que el mismo día del inicio del curso creamos un grupo de WhatsApp formado por los alumnos y por el profesor, en este caso yo mismo, que me encargaría de gestionar todas vuestras dudas acerca del funcionamiento del curso, acerca de temario. Cualquier duda que tengáis, por ahí podréis consultármela y ahí estaremos para resolverosla. Entonces siempre tendréis las dos vías para realizar vuestras consultas, por el grupo de WhatsApp o, si preferís, en la clase en directo. También indicaros, por favor, que la clase en directo se realiza en un día concreto. Por lo tanto, si alguien, por el motivo que sea, no puede asistir, no os preocupéis porque a partir del día siguiente dispondréis de la información grabada en la página web y podréis visualizar el vídeo grabado con toda la información correspondiente. Una vez dicho esto, empezamos ya con el curso como tal. En esta segunda PEC nos centramos ya en aspectos mucho más prácticos, mucho más numéricos que lo que analizamos en la primera PEC, ¿de acuerdo? Si os fijáis, por favor, si vais a la página 2 del dossier correspondiente a la segunda PEC, empezamos hablando de dos conceptos básicos, estadística descriptiva e inferencial, y otro seguido de conceptos como son el individuo, la muestra y la población. Quiero que esto quede claro desde un buen inicio, por favor. Básicamente, dentro de la estadística trabajamos con dos vertientes muy bien diferenciadas, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. El objetivo ahora mismo en esta asignatura será centrarnos en la estadística inferencial. ¿Por qué? Porque generalmente el objetivo de la estadística es estudiar la población, pero debido muchas veces a la imposibilidad de estudiar a todos los individuos que forman la población, ¿qué hacemos? Trabajamos con una muestra que sea representativa de la población objeto de estudio. ¿Para qué? Para estudiar esta muestra y posteriormente poder inferir, poder generalizar, poder extrapolar los datos de la muestra hacia la población. Para que sea más visual, por favor, imaginaos que yo quiero estudiar cuál es el peso medio en España, ¿vale? Voy a estudiar cuál es la media de peso en España. Para ello, evidentemente, una opción sería coger a todos los individuos de España y medirlos a todos, medir su peso. Entonces, pesar a todos los individuos es casi imposible y en el mismo momento ya es imposible, porque pensad que cada momento nace, muere gente, toda la información irá cambiando, será dinámica. Por lo tanto, debido a la imposibilidad temporal y económica de poder realizarlo, generalmente ¿qué hacemos? Cogemos una muestra. Objetivo que esta muestra sea representativa de la población. Esta muestra estará formada por un conjunto de individuos de los que forman toda la población. Generalmente desconoceremos los individuos que forman la población, pero de todos ellos cogeremos una muestra, repito, representativa de la población objeto de estudio. Si yo estudio únicamente esta información, la muestra formada por un conjunto de individuos de la población,
estaremos trabajando la estadística descriptiva, que es, lo dice la descripción, describimos la información correspondiente a la muestra. En esta vertiente ya veréis que dentro de la estadística descriptiva trabajaremos siempre mediante letras latinas. Cuando veáis letras latinas, la media de la muestra, la proporción, iremos viendo que son la varianza, son todos ellos indicadores planteados mediante letras latinas. Esto lo veremos luego, ahora mismo no me importa, pero os lo comento porque aquí he hablado de la media planteando letra griega, la mu. Siempre que hable de datos poblacionales, lo plantearemos mediante letras griegas, que iremos viéndolo poco a poco. En cambio, cuando hablemos de datos muestrales, los plantearemos con letras latinas, ¿de acuerdo? Todo ello poco a poco iremos analizándolo. Pero lo que me importa en primer término, que estamos trabajando la información de la muestra. Si trabajamos únicamente la muestra, se denomina la información obtenida mediante estadística descriptiva, ¿de acuerdo? Cuando el objetivo sea inferir, generalizar, extrapolar a la población, ya estaremos trabajando lo denominado como estadística inferencial. Y repito, esta asignatura se basa en la estadística inferencial, que es lo que trabajaremos a partir de ahora. Para ello es fundamental también diferenciar bien y no confundirnos en el tipo de variables. Importante, en la vida cotidiana hablaríamos de características, aquí hablamos de variables. Por ejemplo, imaginaos que yo quiero estudiar el peso, pues el peso es una variable. Quiero estudiar el color de pelo, pues es otra variable. Quiero estudiar el género, otra variable. Todo son variables, características, ¿de acuerdo? Y dentro de las variables, que es como se denominan dentro de la estadística, diferenciamos dos tipos. Las variables cualitativas, también denominadas como categóricas, y las variables cuantitativas. Importante diferenciar bien ambas, ¿de acuerdo? Variables cualitativas y variables cuantitativas. Dentro de las variables cualitativas, que son aquellas que hacen referencia a atributos, no son variables numéricas, y si tienen números, estos números no tienen un carácter numérico como tal, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si hablo de el color de pelo, gente rubia, morena, castaña, en ese caso hablamos de atributos, no de aspectos numéricos. Eso no quiere decir que no se pueda plantear un valor a cada una de las categorías. Por ejemplo, indicar que rubios es 1, morenos 2, castaños 3, pero básicamente la variable como tal hace referencia a un atributo. En cambio, las variables cuantitativas hacen referencia a aspectos numéricos que sí que tienen un sentido estricto, ¿de acuerdo? Como puede ser, por ejemplo, el peso. Dentro de las variables categóricas, las variables cualitativas, las que hacen referencia a atributos, diferenciamos según su escala las variables cualitativas nominales y las variables cualitativas ordinales, ¿de acuerdo? Importante, hemos dicho que hace referencia a atributos y estas variables siempre tendrán un seguido de categorías. Por ejemplo, si hablamos de la variable color de pelo, las categorías, que son las alternativas, las opciones que tiene la variable en cuestión, serían rubio, castaño, moreno, pelirrojo y otros, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos, repito, las variables cualitativas, que es la variable como tal, y las diferentes opciones que se denominan categorías. Entonces, la diferencia entre nominal y ordinal es si estas categorías están jerarquizadas, es decir, están ordenadas, o por el contrario no lo están. Si hablamos de color de pelo, rubio, moreno, castaño, etc., ¿estas categorías están jerarquizadas? ¿Hay un orden preestablecido? No. Por lo tanto, se denominan variables qualis nominales. Nacionalidad, español, alemán, marroquí, etcétera, etcétera, ¿son estas variables, o sea, estas categorías, tienen un orden preestablecido? No. Por lo tanto, serían variables qualis nominales. En cambio, las ordinales serán aquellas donde las categorías sí que estén jerarquizadas, donde sí que haya un orden preestablecido. Por ejemplo, si hablamos de clase social, baja, media o alta. Para hablar de variables ordinales es fundamental, requerimos siempre disponer como mínimo de 3 categorías para poder ordenar dichas categorías, ¿de acuerdo? Variable cualinominal, categorías no jerarquizadas.
cual y ordinal, categorías sí que están jerarquizadas y variables cuales se caracterizan porque no hacen referencia a aspectos numéricos estrictos, aunque a veces se pueden ayudar de los números para clasificar las diferentes categorías. Y luego, para que lo veáis, por ejemplo, muchas veces los números de buses, ¿de acuerdo?, son variables, básicamente, tienen números. El número 32, el número 35, pero básicamente esos números serían para clasificar, no sería para nada más que clasificar, ¿de acuerdo? Igual que el género, a veces ponen 1 hombre, 2 mujer. El 1 y el 2 no significa mejor o peor, es una forma de clasificar a los diferentes individuos, ¿de acuerdo? Y luego tenemos las variables cuantitativas. Aquí básicamente diferenciamos dos tipos. Según la escala, vamos a diferenciar, y según las medidas, ¿de acuerdo? Según la medida diferenciamos, o medida o valores, puedo poner mejor dicho, según los valores, ¿de acuerdo? Según los valores diferenciamos las variables cuantitativas discretas de las continuas. Según los valores diferenciamos discretas de continuas. Las discretas son aquellas que entre dos valores consecutivos no puede haber ningún valor. Por ejemplo, si hablo del número de hermanos, tú puedes tener 0 hermanos, 1 hermano, 2 hermanos, pero no 1,4 hermanos, ¿de acuerdo? Entonces es una variable discreta que no se puede ser más preciso según la sensibilidad de la herramienta de medida. En cambio, en las continuas, entre dos valores consecutivos puede haber infinitos valores, porque según la sensibilidad de la herramienta de medida, cada vez podríamos ser más y más y más precisos. Por ejemplo, si os hablo de el peso, si tenemos una herramienta de medida, una báscula que solo pesa kilos, puede pesar 70, 71 y así progresivamente. Pero si la herramienta fuese más sensible, podría ser cada vez más y más y más preciso. Y evidentemente los números llegarían hasta infinito. Es la diferencia entre discreta y continua, ¿de acuerdo? Repito, variable cuantitativa discreta es cuando los valores entre dos consecutivos no puede haber ningún valor. Y continuas cuando entre dos consecutivos puede haber infinitos valores, ¿de acuerdo? Y luego tenemos también la posibilidad de diferenciar las cuantitativas según la escala, donde diferenciamos según si la escala es de razón o la escala es de intervalo. Es decir, pues yo puedo comentar una variable cuantitativa si es continua o discreta y luego también puedo comentar si es de razón o es de intervalo, ¿de acuerdo? En las escalas de intervalo, el 0 es un 0 relativo. El 0 básicamente está determinado por un investigador y el 0 no determina la ausencia de la característica. Un ejemplo muy recurrente correspondería básicamente a la temperatura, donde tenemos diferentes escalas según el investigador que lo planteó, la escala Fahrenheit, la escala Celsius, donde el 0 es un valor diferente, porque es un valor arbitrario, y el 0 en ninguna escala indica la ausencia de frío ni de calor, ¿de acuerdo? Por lo tanto, eso serían escalas de intervalo. Generalmente, cualquier constructo que estudiemos dentro de la psicología corresponderá básicamente a una escala de intervalo, ya que la ausencia de la característica será prácticamente imposible analizarla. En cambio, cuando estudiamos escala de razón, más típico generalmente en ciencias naturales, el 0 indica la ausencia de la característica. El 0 es un valor absoluto. Como puede ser el peso, la altura, estas variables corresponderían a escala de razón, 0 medido en valor absoluto, ¿de acuerdo? Entonces, si hablo, por ejemplo, de la edad ¿qué sería? ¿Variable quali o quanti? No hay duda, sería quanti. Según los valores sería continua, pues se puede medir en años, en días, en meses, en segundos y así progresivamente ser cada vez más y más preciso. Y según la escala sería de razón, porque el 0 es un 0 absoluto. El 0 indica la ausencia de la característica. Esta información respecto a las variables es fundamental, tanto como para lo que explicaremos en la clase de hoy, como sobre todo lo que explicaremos en las siguientes clases. Porque según el tipo de variables tendremos que realizar un tipo u otro de hipótesis. Ya que hablo de hipótesis, os lo comento muy brevemente.
Dentro de la estadística inferencial, que es la que ahora mismo trabajaremos en mayor medida, esta información de estadística inferencial, diferenciaremos básicamente dos tipos de técnicas. Una serán los intervalos de confianza, que los estudiaremos en la siguiente clase, y otra las hipótesis. Estos dos conceptos son básicos y serán las dos técnicas por excelencia que trabajaremos en la asignatura, intervalos de confianza e hipótesis. Intervalo de confianza veremos que se explica relativamente rápido, pero hipótesis habrá infinidad de ellas y será mucho más complejo. Entonces, dentro de hipótesis, lo iremos viendo, existirán distintos ejercicios según el tipo de variable. Si yo comparo una quali con una quanti, trabajaremos con un tipo de estudio. Si trabajamos dos qualis, otro tipo de estudio. Por ejemplo, en esta PEC trabajaréis chi cuadrado, que chi cuadrado se estudiará cuando trabajemos con dos variables cualitativas generalmente, como explicaremos en la tercera de las clases de esta PEC. Una vez dicho esto, lo que voy a hacer va a ser adentrarme en la información de intervalos e hipótesis, es decir, explicar toda la información de la base para entender esto bien en la siguiente clase, y para ello tenemos que trabajar las distribuciones por excelencia dentro de la población, que serán la distribución binomial y la normal, la ley binomial y ley normal. Estas dos distribuciones son las más importantes que trabajaremos dentro de la población. Sobre todo, quiero que nos centremos en la normal. Hoy explicaremos ambas, la binomial, la normal, por si nos preguntasen por ambas, aunque lo más recurrente y preguntas seguras hacen referencia a la distribución normal. Para ello, básicamente, tendremos que mirar las variables aleatorias si son discretas o son continuas. Si hablamos de variables aleatorias discretas, el concepto de discreto y continuo ya lo conocemos. Si hablamos de variables aleatorias discretas, veremos que la distribución por excelencia es la distribución binomial. En cambio, cuando hablemos de variables aleatorias continuas, la distribución por excelencia será la distribución normal. También comentaremos las distribuciones asociadas a la normal, que veremos que son la chi cuadrado, t de student y f de Fisher. Pero de momento, hoy quiero que veamos la binomial y la distribución normal. Para ello, empezaremos trabajando y diferenciando los ejemplos de variables aleatorias discretas y variables aleatorias continuas, para luego ya centrarnos en sus correspondientes distribuciones. Repito, esto es acerca de la información de la población, pero luego, a partir de los siguientes temas, básicamente con los intervalos e hipótesis, trabajaremos la inferencia, que es la parte fundamental en la que nos centraremos en este temario, ¿de acuerdo? Vayamos, por favor, a la página 3 del dossier. Página 3, parte superior. Aquí nos hablan, en primer término, nos plantean la definición de una variable aleatoria, ¿de acuerdo? Que es como veis aquí, una función que asocia a cada suceso elemental de un espacio muestral de un experimento aleatorio un número real y solo uno. Para que se visualice bien esta información, tenemos un ejemplo, el ejemplo 1, que nos pone cara y cruz, espacio muestral. El espacio muestral, que se puede representar generalmente con una E, con esta información como queramos, ¿de acuerdo?, corresponde en este caso a cara y cruz, ¿de acuerdo? El espacio muestral correspondería básicamente a las alternativas que nos aportan o alternativas posibles al realizar el experimento. Cuando realizo el experimento puede salir cara o puede salir cruz. Luego tenemos la variable aleatoria. La variable aleatoria, como podemos ver en el enunciado o en la definición que habíamos indicado, es cuando asociamos a cada una de las diferentes opciones un valor y solamente un número. Aquí cara me lo plantean con 1 y cruz 0. Entonces podríamos plantear en este caso que la información de la variable aleatoria correspondería al fin y al cabo a 1, 0, ¿de acuerdo? Y luego tenemos las probabilidades. En este caso las probabilidades serían que salga cara es 0,5 y que salga cruz 0,5. Esto es una tontería, pero es para que veamos cómo funcionará cualquier ejemplo. Cuando trabajamos con variables aleatorias no sabemos qué va a ocurrir. Entonces, básicamente hay dos tipos de fenómenos. Los deterministas, si este bolígrafo lo dejo caer, tocará al suelo.
y luego tenemos los aleatorios, que es lo que va a centrarnos. Dentro de la estadística, básicamente, nos centraremos en los fenómenos aleatorios, estudiando las variables aleatorias. Y aquí diferenciamos las variables aleatorias discretas de las continuas. Cuando trabajemos con variables aleatorias discretas, que es lo que tenemos en la parte inferior de la página 3, tendremos ejemplos como el que aquí podéis ver, que es lanzar al mismo tiempo dos dados. Cuando lanzo al mismo tiempo dos dados, pueden salir distintas opciones. Puede salir el número 2, puede salir el 3, el 4, el 5, el 6, así hasta el 12, ¿verdad? Porque el 2 saldría si en un dado sale un 1 y en otro un 1. Si sumamos ambos, suman 2. Y el máximo que es 12 sería 6 más 6, ¿de acuerdo? A partir de aquí, muy importante, me indican que las propiedades que debe satisfacer la función de probabilidad son dos. La primera, y muy importante, la probabilidad de cualquiera de los sucesos elementales, la probabilidad del 2, del 3, de cualquiera de ellos, siempre será, muy importante, mayor o igual a 0 y menor o igual a 1. La probabilidad de cualquier suceso elemental siempre será mayor o igual a 0 y menor o igual a 1. E igual de importante la segunda propiedad, que es que el sumatorio de todas las probabilidades de cada uno de los sucesos elementales sumarán 1. Siempre el sumatorio de todas las probabilidades de los sucesos elementales sumarán 1. Estas dos condiciones se cumplirán siempre cuando estemos trabajando con la función de probabilidad en las variables aleatorias discretas, ¿de acuerdo? Entonces, si os fijáis, tenéis dos funciones. Una que es la función de probabilidad y justo en la parte inferior la función de distribución. La función de probabilidad corresponde a las probabilidades individuales de cada uno de los valores. Si os fijáis aquí tenemos que lanzar el dado y que los dos dados y que sumen los dos 2 sería 0,03. Lanzar los dos dados y que sumen 3 sería 0,06. Aquí tenemos ya cada una de las probabilidades individuales. Eso se representa mediante la función de probabilidad. Y en la parte inferior disponemos de la función de distribución, que son las probabilidades acumuladas. En la función de distribución se va acumulando. Es decir, si os fijáis, primero tenemos el 2, que sería 0,03, luego el 3, que sería sumar la de 2 y la de 3, luego la de 4, que es sumar 2, 3 y 4, y así progresivamente. Entonces, a partir de esta información, trabajaremos con la función de distribución, que correspondería a las probabilidades acumuladas. Únicamente esa sería la información. A partir de aquí, cuando tengamos ejemplos de variables aleatorias discretas en genérico, que no serán preguntas nada recurrentes en la PEC, pero pues eso lo explico, me pueden preguntar por la esperanza, que la esperanza sería la media de la variable, y me pueden preguntar por la varianza. Fijaos, por favor, que en este caso os lo planteo con mu y con sigma cuadrado. Esto os lo voy a comentar ahora mismo para entenderlo ya para los siguientes apartados, que será muy importante. Cuando estamos trabajando con la población, hablamos de parámetros. En la población hablamos de parámetros, ¿de acuerdo? Por el contrario, cuando hablamos de la muestra, los indicadores con los que trabajamos se denominan estadísticos. Que esto quede claro desde el principio, ¿de acuerdo? Los indicadores propios de la muestra se denominan estadísticos. Los de la población son los parámetros. Es decir, yo puedo hablar de la media de la población y de la media de la muestra. Al fin y al cabo, puedo hablar de ambos conceptos, pero no es lo mismo la media muestral que la media poblacional. Es más, quiero que veáis, que os lo comentaba ya anteriormente, que los indicadores de la población se plantearán siempre con letras griegas y por el contrario, los de la muestra con letras latinas. Por ejemplo, la media, cuando hablamos de la población, se plantea con mu y de esa otra forma cuando hablemos de la muestra, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la varianza, cuando hablamos de la población, se plantea con sigma cuadrado y en la muestra
S a la 2. Entonces veis que siempre letras griegas hacen referencia a la población, letras latinas la muestra. La desviación típica, o lo que es lo mismo, desviación estándar, es la raíz de la varianza, sería sigma y S. Entonces, lo que quiero que veáis que generalmente cuando estamos trabajando con parámetros, siempre letras griegas, estadísticos, letras latinas. Si hablamos de la proporción, por ejemplo, que lo veremos ahora mismo trabajando con la información de la binomial, en la población pi, en la muestra p, ¿de acuerdo? Proporción. Entonces tengamos esta idea también clara. No confundamos, luego lo explicaré bien, proporción con probabilidad. En la vida cotidiana son sinónimos, pero en estadística no, se utilizan de forma distinta, ¿de acuerdo? Entonces, lo que quiero que veamos, que si disponemos de un ejemplo de variable aleatoria discreta, se puede buscar la esperanza y la varianza. Esto no son preguntas recurrentes como indicaba de examen, ni de PEC ni de prueba de síntesis, pero quiero que lo entendamos, por favor, ¿de acuerdo? Para buscar la esperanza, mirad, aquí tenéis la fórmula, es el sumatorio de cada uno de los valores multiplicado por su correspondiente probabilidad. Para que lo veamos todo el mundo, id a la página 3, por favor, al ejemplo correspondiente que tenemos en la página 3, parte central, ¿de acuerdo? La función de probabilidad. ¿Qué haríamos? Para buscar la esperanza hay que coger cada valor y multiplicarlo por su probabilidad individual, la correspondiente a la función de probabilidad. Es decir, haríamos 2 por 0,03, más 3 por 0,06, más 4 por 0,08, más 5 por 0,11. Y así correspondientemente hasta el último que es 12 por 0,03. Sumaríamos todo ello y lo que nos dé sería la información de la esperanza. La esperanza, repito, es la misma idea a la media. Son sinónimos, ¿de acuerdo? Y luego tenemos la varianza, es decir, este indicador es un indicador de tendencia central y la varianza es un indicador de dispersión, ¿de acuerdo? Entonces, cuando trabajemos con la información correspondiente a la varianza, complejo, tampoco mucho más, pero cuando busquemos la varianza, ¿qué haremos? El sumatorio de cada uno de los valores al cuadrado multiplicado por la probabilidad correspondiente. Si antes hacíamos, por ejemplo, 2 multiplicado por 0,03, ahora haríamos 2 al cuadrado por 0,03. Y cuando tengamos todo este cálculo, le restamos el valor de la esperanza al cuadrado. Es decir, para buscar esto, primero tengo que buscar la esperanza. Y cuando tuviésemos el cálculo realizado, le restaríamos la esperanza al cuadrado. Así es como se resuelven este tipo de ejercicios, ¿de acuerdo? Cálculo de la esperanza y de la varianza. Repito, no voy a hacer mucho hincapié en ello porque no es algo primordial, pero no está de más que lo sepamos y lo entendamos bien. Una vez visto esto, nos centramos en la primera de las distribuciones que me interesan, la distribución binomial, ¿de acuerdo? Entonces, la distribución binomial, que esto me interesa bastante más, por favor ya, corresponde a cuando realizamos un experimento diferentes veces. Es decir, tenemos un experimento que será siempre binario, dicotómico. ¿Qué quiere decir? Que tendremos una probabilidad de éxito y una de fracaso. Por ejemplo, que lance un dado y que salga el número 3. Tenemos probabilidad de éxito cuando lanzo un dado que salga el número 3, es decir, éxito sería 1/6 y la probabilidad de fracaso sería 5/6. Que salga el número 3 y que no salga el número 3, por ejemplo, ¿de acuerdo? Así tendremos la probabilidad de éxito y fracaso. Entonces, ¿la idea cuál será? En la binomial, el experimento lo haremos n veces. Realizaremos el experimento n veces, ¿de acuerdo? Me lo dirán, lanzamos el dado 8 veces, por ejemplo. Conoceremos la pi, que la pi es la probabilidad, la proporción, probabilidad de éxito en la población. Probabilidad de éxito en la población, ¿de acuerdo? Es decir, si yo lanzo el dado 8 veces, la n sería 8 y la pi sería 1/6. Si quiero obtener en este caso que de las 8 veces, 3 veces salga el número 3, ¿de acuerdo? X es el número de veces que queremos tener éxito, entonces siempre es lo mismo, n, repito,
número de veces que realizamos el experimento. Pi, la probabilidad de éxito. Y X, el número de veces que hacemos el experimento, ¿de acuerdo? A partir de esta información, por favor, quiero que intentemos leer la información correspondiente al ejemplo 4 que está en la parte inferior de la página 4, parte inferior central. Me dice, tirar un dado 5 veces. Aquí, el experimento lo hacemos 5 veces, ¿de acuerdo? Y me dice, y que 2 veces salga el número 4, ¿de acuerdo? Que 2 veces salga el número 4. Entonces tendríamos que salga el número 4, probabilidad 1/6, y que 2 veces salga el número 4 correspondería en este caso a 2, ¿de acuerdo? Así es como se plantea, n5, pi 1/6 y x2. Así es como tenemos que plantear la información y será siempre igual cuando trabajemos con ejemplos de la distribución binomial. También puedo decir, mirad, lanzo una moneda, en este caso, 6 veces. Lanzamos una moneda 6 veces, queremos saber cuál es la probabilidad que solamente una vez salga cara, ¿de acuerdo? Lanzamos la moneda 6 veces y queremos analizar que solo una de las 6 veces salga cara. En este caso, la probabilidad que salga cara es cada vez 1/2. Recordad que la pi es la probabilidad de éxito cada vez que hago el experimento. Cuando lanzo la moneda, tengo 50% de cara, 50% de cruz. Con esta información, si tenemos en este caso 6, 1/2 y que la x sea 1, podemos resolver el ejercicio. ¿Y cómo se buscará? De la siguiente forma, mirad, buscaremos cuál es la probabilidad que la x sea 1 en este caso. Y planteamos siempre lo mismo. En el numerador, n factorial. Que no os agobien nada con esto. N factorial básicamente corresponde a multiplicar todos los números desde n hasta el 1. Es decir, 5 factorial, por ejemplo, sería hacer 5 por 4, por 3, por 2, por 1. En este caso sería 20, 60, 120. 5 factorial es igual a 120. Con la calculadora se puede hacer. En la calculadora os lo pone en el factorial. Planteáis el número factorial y ya aparecerá la información correspondiente. Todo ello entre x factorial, que evidentemente es lo mismo, trabajamos con x igual a 4 factorial, sería 4 por 3 por 2 por 1, multiplicado por n menos x factorial también, ¿de acuerdo? Todo esto puede parecer complejo, pero cuando lo hagáis con la calculadora es súper sencillo. Yo siempre recomiendo que trabajéis todo directamente con la calculadora, que no hagáis cálculos de, primero calculo esto, luego le pongo esto. No, la calculadora hace todo bien. Tú si lo vas haciendo poco a poco te puedes equivocar. Si pones toda la información a la calculadora, seguro que la calculadora lo resuelve de forma correcta, ¿de acuerdo? Y todo ello multiplicado por pi elevado a x por 1 menos pi elevado a n menos x. La fórmula parece compleja, pero se hace de forma súper rápida, de verdad. Entonces, aquí plantearíamos lo siguiente. X igual a 1, n factorial, que en este caso sería la n que corresponde a 6 factorial, dividido entre x factorial, que es 1 factorial, por 6 menos 1, 5 factorial, multiplicado por 0,5 elevado a 1 por 1 menos 0,5 elevado a 6 menos 1. Así es como aplicaríamos la fórmula. Podéis plantearlo, aunque será más sencillo si vais a la parte final del dossier, donde tenéis las tablas. Si os fijáis, la primera tabla estadística que aparece es la de la distribución binomial. Entonces, para encontrar esta solución, que la podéis buscar con esta fórmula y recomiendo que lo intentéis hacer, también se podría hacer buscando estos valores en la tabla. Mirad, buscar donde confluye que la n es 6, buscamos n6, la x es 1, n6, x1 y la p es 0,5. Si miráis, n6, x1 y p 0,5 os da un valor de 0,0938. Es decir, esto sería 0,0938. Así de sencillo es como resolveríamos este ejercicio, mirando dónde confluyen estos tres valores, ¿de acuerdo? No tiene mayor complejidad.
Así es como se resolverá esta información, trabajando siempre con lo que nos aporten las tablas del final. ¿Se puede hacer con la fórmula? Como he explicado, sí. ¿Es necesario hacerlo con la fórmula? Como habéis comprobado, no. Se puede directamente hacer con las tablas que disponéis, ¿de acuerdo? Igualmente, ejercicios de la binomial no son muy recurrentes, pero mejor que entendamos los conceptos. ¿Qué más? Respecto a la binomial, nos pueden preguntar también por la esperanza, que es la media. En la binomial se calcula muy sencillo. Sería hacer n por pi. Así de sencillo es como buscamos la esperanza, la media en la binomial. 6 por 1/2. Es decir, la esperanza sería 3. Y la varianza, que hemos dicho, como se calculaba anteriormente, aquí sería n por pi por 1 menos pi. Así es como buscaríamos la información correspondiente a la varianza. 6 por pi, que sería 3, por 1 menos pi, es decir, 1,5. La varianza sería en este caso 1,5. Así es como se resuelve esta información. ¿Qué más? Si os fijáis, por favor, en las tablas, la pi máxima que aparece, si vamos a la información de las tablas de la binomial, la pi máxima que aparece corresponde básicamente a 0,5. Es la máxima que aparece, ¿de acuerdo? Entonces, si por ejemplo tuviésemos un ejemplo como este, donde me indican que la pi tiene un valor de 0,8, ¿qué ocurre? Que en las tablas no puedo buscarlo. Entonces tenemos dos opciones: jugar con las tablas o aplicar la fórmula. En este caso podríamos poner toda la información en la fórmula y obtendríamos el resultado sin problema. Pero si nos da pereza trabajar con la fórmula, porque a veces nos cuesta trabajar con aspectos numéricos, ¿qué se puede hacer? Muy sencillo. Yo estoy trabajando esta información, que haciendo 6 veces el experimento, sabiendo que la pi es 0,8, que la x sea 1. Como esta información no la puedo obtener, podemos trabajar con la información totalmente igual. Es decir, si aquí estoy hablando, por ejemplo, me lo invento ahora mismo, de gente fumadora. Yo sé que el 80% de la gente fuma, ¿de acuerdo? Y me dicen, ¿cuál es la probabilidad que de 6 personas solo fume una? Si tenemos esta información, lo que puedo hacer es trabajar con la gente no fumadora. ¿Por qué? Porque de la gente no fumadora sí que tendré la probabilidad. Y mirad, si trabajamos con los no fumadores, y estamos trabajando con 6 individuos, en este caso, de los no fumadores, ¿cuál es la probabilidad de no fumar? Si fuman el 80%, no fumarán el 20%, ¿verdad? Entonces, muy importante, si tenemos 6 personas y de las 6 queremos estudiar que una fume, de las 6 una fume, ¿cuántas no fuman? Evidentemente, no fumarán 5. Por lo tanto, es lo mismo plantear esta información que esta. Si queréis, para que lo practiquéis ahora mismo, podéis plantear las dos fórmulas, esta fórmula y esta fórmula, y veréis que os da exactamente el mismo resultado, ¿de acuerdo? Vigilad mucho esto para el examen y sobre todo para la P, para tener esto en consideración. Repito, no son preguntas muy recurrentes, pero mejor que lo entendamos. Y para finalizar ya esta información correspondiente a la binomial, indicaros por favor lo siguiente. Mirad, cuando estamos trabajando con la información de la binomial, ¿qué ocurre? Que a veces me pueden preguntar, tenemos 6 personas, probabilidad de fumar 0,8. ¿Cuál es la probabilidad que como máximo fume 1? Si me preguntan como máximo fuma 1, que te fuman 1 o menos. Entonces, en este caso, tendríamos que buscar la probabilidad que la x fuese menor o igual a 1, que eso conlleva a indicar x igual a 0 más x igual a 1. Así es como resolveríamos este ejercicio si me preguntasen que fumen como máximo 1. Buscaríamos el de 0 más el de 1, ¿de acuerdo? Esto os lo quiero comentar, pero también imaginaos que me dicen que fumen como mínimo 1. Como mínimo 1 es que la x sea mayor o igual a 1. Entonces, ¿qué podría hacer? La de 1, le sumo la de 2, la de 3, la de 4, la de 5 y la de 6. Pero como es perder mucho el tiempo, y una de las propiedades que sabíamos es que sumar todas
las probabilidades da 1, ¿qué ocurrirá? Que sabemos que x0 más x1 más todas las probabilidades hasta x6 en este caso, porque la n es 6, si no cambiaría, todo esto es igual a 1, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué puedo hacer? Si yo estoy buscando esta información, probabilidad que la x sea mayor o igual a 1, puedo hacer lo siguiente. Este valor puede pasar por aquí restando. Y en vez de buscar todo esto y perder mucho tiempo buscando la de 1, la de 2, hasta la de 6, podemos plantear 1 menos la probabilidad que la x sea 0. Y así de sencillo se podría resolver este ejercicio. Repito, no son preguntas muy recurrentes, pero ya que estamos, quería explicároslo, ¿de acuerdo? Voy a comentar rápidamente los ejercicios y nos centraremos ya en la distribución normal, que es la que me importa y la que quiero explicar en esta parte de la clase. Para resolver un segundo uno de la binomial, vamos a leer el ejemplo 5 que está en la parte inferior de la página 4 del dossier, ¿de acuerdo? Aquí nos dicen, si la proporción de alumnos que escoge evaluación única en las universidades de Cataluña es del 0,3, entonces tenemos, mirad, la probabilidad de estudiar en este caso evaluación única es de 0,3. Y continúo leyendo, me dice, si cogemos 8 individuos, trabajamos con 8 individuos, ¿cuál es la probabilidad que solamente uno escoja evaluación única? Para hacer el A, me voy a las tablas de la información correspondiente a la distribución binomial y miramos donde confluye pi 0,3, n 8 y x igual a 1. Y os daría 0,1977. Ya está hecho, solamente esto, ¿de acuerdo? Así es como se resuelve este ejercicio. Mirad el siguiente, por favor, página 5, parte superior. Que menos de 2 escojan evaluación única. Menos de 2 quiere decir sumar cuando la x es 1, le sumaremos cuando la x es 0. Sumaremos la de 1 más la de 0. La de 1 ya la hemos conseguido y la de 0 es 0,0576. Si sumamos estos dos, tendremos la probabilidad que la x sea menor a 2. ¿Veis que no es complicado? Es plantear las tablas, saber buscar en ellas y no tiene más dificultad. La siguiente, que todos escojan evaluación única. Si tenemos 8, que los 8 elijan evaluación única. Entonces hay que buscar pi 0,3, n8 y x8. Buscamos la información y sería 0,0001, ¿de acuerdo? Así es como resolveríamos la información del C. El D, como máximo 6 escojan única. Es decir, tenemos que... ¿Única? Sí, EU. Como máximo 6, que la X sea menor o igual a 6. Como máximo 6, ¿de acuerdo? Entonces, aquí podemos hacer la de X igual a 0, más la de X igual a 1. Todas hasta la de X igual a 6. Pero para no perder tiempo, podemos plantear que esto será igual a 1 menos la de 7 más la de 8, ¿verdad? Y así iremos mucho más rápido para resolver el ejercicio. La de 8 sabemos que es 0,001 y la de 7, me voy a las tablas, y corresponde a 0,0012. Si hacemos este cálculo, 1 menos esto, obtendremos la solución del ejercicio de Dinamarca. Siguiente, que 2 escojan continua. Ahora no me hablan de única, sino que me hablan de continua, ¿de acuerdo? Muy importante, por favor, porque dentro de continua, ¿qué ocurre? Que tenemos esta información. Si el 30% hace única, harán continua el 70%. La n es 8 y me preguntan que la x sea igual a 2. Entonces, una opción sería hacer esto con la fórmula. ¿Por qué no comento la opción de hacerlo con las tablas? Porque la pi 0,7 no aparece. Entonces, tenía que hacerlo o con las fórmulas o, si queremos, podemos plantear cuando x sea igual a 6. Porque si de 8 personas 2 hacen continua, la parte restante 6 harán única. Sería buscar esta información. Es lo mismo, no complementario, es lo mismo. Por lo tanto,
podríamos buscar la información y sería 0,01. 0,01 sería la respuesta correcta de este ejercicio, ¿de acuerdo? Y con el F acabamos, el otro no lo haremos ahora mismo, que más de 5 escojan evaluación continua, que la X sea más de 5, es decir, 6, 7 y 8. Muy importante, si tenemos que 6 hacen continua, ¿cuántos harán única? Si de 8, 6 hacen continua, aquí tendríamos 2. Si de 8, 7 hacen continua, 1 haría única. Y si de 8, los 8 hacen continua, 0 harían única. Por lo tanto, estoy buscando que la X sea menor o igual a 2. Es decir, buscaríamos la de 1, la de 0 y tendríamos que sumar la probabilidad de X igual a 2, que en este caso es 0,2965. Sumamos las 3 y así obtendríamos esta información. Repito, he explicado la binomial porque es una parte que hay que explicarla, pero no es una parte que me importe en exceso. Lo que me importa más que sepamos buscar bien en las tablas y que entendamos el concepto primordial correspondiente a la distribución binomial. Una vez visto esto, nos adentramos en la que me importa en mayor medida, que es la distribución normal. Igualmente, ya soy consciente que he ido rápido explicando la información de la binomial. Si alguien dices que yo no me he enterado de nada, no me importa en exceso, pero si alguien quiere acabar de entenderlo bien, me podéis pedir más ejemplos y realizamos más ejemplos, ¿de acuerdo? Sin problema. Pero es que debido a que no son preguntas nada recurrentes, quería que tuviésemos la idea general, pero sin adentrarnos en perder tiempo resolviendo muchos ejemplos distintos. Lo que sí que me importa más, repito, es la distribución normal, que es la distribución por excelencia, como ya he comentado anteriormente, de las variables aleatorias continuas. Entonces, la distribución normal, supongo que todos alguna vez habremos oído hablar sobre ella, sobre la campana de Gauss, ¿de acuerdo? Características que tiene. Importante, la distribución normal es simétrica. Cuando es simétrica quiere decir que la media y la mediana coinciden, ¿de acuerdo? Es decir, aquí voy a plantear la media y en este caso, al ser simétrica y ser iguales media y mediana, dejará por debajo el 50% de los casos y por encima el otro 50%, ¿de acuerdo? Media y mediana coinciden, distribución es simétrica. Ya que estamos, también os puedo indicar que además de simétrica es mesocúrtica también, ¿de acuerdo? Es simétrica y mesocúrtica. Se rige por dos parámetros, la media y la desviación. Siempre voy a plantear igual, media y desviación, siempre, ¿de acuerdo? Planteamos la información. Si yo veo n75, quiere decir que en este caso la media será 70 y la desviación estándar de la población es 5. Fijaos que he planteado muy sigma, valores que hacen referencia a parámetros, que hacen referencia a la población. ¿Qué más conocemos, por favor? La curva normal es asintóticamente infinita al eje de abscisas. Cada vez se acerca más, pero nunca acaba de cortarlo. Es decir, es asintóticamente infinita al eje de abscisas, ¿de acuerdo? La curva normal. ¿Qué más conocemos, por favor? Todo el espacio que hay entre la curva normal y el eje de abscisas, todo este espacio que estoy marcando es equivalente a 1. Es la probabilidad total. Es decir, si yo conozco que de aquí hacia arriba tenemos el 20%, de aquí hacia abajo habrá el 80%. Toda la probabilidad entre la curva normal y eje de abscisas es igual a 1, ¿de acuerdo? ¿Qué más conocemos respecto a la normal? Esto que voy a explicar ahora mismo son unas características que siempre se dan en la distribución normal. Desde la media menos una desviación hasta la media más una desviación, desde la media menos más una desviación, en este caso, para que lo veamos, si la media es 70, desde el 65 hasta el 75, siempre, y cuando digo siempre, en la distribución normal es siempre, dispondremos del 68,26% de los casos. Si tenemos una población como esta,
puedo decir que el 68,26% de la población tiene entre 65 y 75 kilos de peso, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Desde la media, menos 2 veces la desviación, hasta la media, más 2 veces la desviación, en este caso, 70 menos 2 veces 5, desde el 60 hasta el 80, en este espacio tenemos siempre del 60 al 80 al 95,44% de los casos. De aquí hasta aquí tendremos la gran mayoría de la población. Lo que quiero que veáis es que casi todo se concentra en el centro, porque de aquí a aquí tenemos el 95,44% de los casos. Y por último, desde la media menos 3 veces la desviación hasta la media más 3 veces la desviación, desde el 85 al 55, tendremos al 99,97% de los casos. Por encima de aquí y por aquí abajo es prácticamente imposible encontrarnos, ya que tenemos al 99,97% de los casos entre estos dos pesos, ¿de acuerdo? La idea básicamente es que tendremos que buscar las probabilidades, pero se podrían resolver mediante integrales, pero esto vosotros no lo haréis, nunca trabajaréis con integrales. Entonces, ¿cómo resolveremos este tipo de ejercicios? Muy sencillo, siempre trabajaremos con la distribución normal estandarizada. La distribución normal estandarizada es una distribución normal cuya media es 0 y desviación es 1. Esta información, por favor, también la tenéis en la parte final del dossier. Después de la distribución binomial, disponéis de la información correspondiente a la distribución normal. Y dentro de la normal, si os fijáis, os pone 0, 1, media 0 y desviación típica 1. Entonces, lo que haremos será, cualquier distribución la pasaremos a la distribución tipificada para poder buscar las probabilidades en la tabla y así conseguir lo que estamos buscando. Mirad, por favor, preguntas típicas. En un ejemplo como este me dicen, ¿cuál es la probabilidad que alguien pese más de 80 kilos? Aquí tengo el 70 y me preguntan más de 80 kilos. Entonces, esta información, repito, se podría plantear con integrales, pero eso no lo haremos. Lo que haremos será más sencillo. Iremos a la distribución normal estandarizada o tipificada, donde el centro es el 0. Entonces, lo que haremos será siempre tipificar, estandarizar esta puntuación. La puntuación tipificada se consigue mediante la z, donde la z se calcula a partir de nuestro valor menos la media entre la desviación. Así es como buscamos la z. Y la z básicamente lo que nos indica es el número de desviaciones típicas que hay desde nuestro valor hasta la media. Es decir, en este caso, como podéis comprobar, cada desviación típica vale 5. Básicamente lo que me voy a preguntar es del 70 al 80, ¿cuántas veces cabe el número 5? Evidentemente en este caso será sencillo. Del 70 al 80, el 5 cabe 2 veces. Igualmente, no hace falta ni que lo hagamos así, lo haremos con la fórmula. Plantearemos 80 menos 70 entre 5. Es decir, 80 que es nuestro valor, 70 que es la media y 5 que es la desviación. 10 entre 5 es igual a 2. Entonces, ¿qué ocurre? Que el 80 se encuentra a 2 desviaciones típicas del 70. Y el 2, en este caso, en esta distribución, la desviación vale 1, por lo tanto, también se encuentra a 2 desviaciones típicas de la media. ¿Qué ocurre? Que como la distribución normal es simétrica y es mesocúrtica, el espacio que hay de aquí a aquí, que son 2 desviaciones típicas, es el mismo que hay del 0 hasta el 2. Por lo tanto, el espacio que hay por encima del 2 es exactamente el mismo que hay por encima del 80. Y todo gracias a esta fórmula, a esta tipificación.
Así es como resolveremos siempre los ejercicios que hacen referencia a la distribución normal. Siempre trabajaremos con el mismo concepto, con la misma idea, ¿de acuerdo? Buscaremos la z, que es, repito, el valor tipificado, y lo que haremos será, a partir de este valor, con la ayuda de las tablas, buscaremos la probabilidad y encontraremos lo que estamos buscando, ¿de acuerdo? Mirad cómo lo hacemos. Aquí sabemos que la z tiene un valor de 2. Entonces, me voy a las tablas que encontramos en la tabla 3, distribución normal, ¿de acuerdo? Importante, tenéis en este caso primera fila y primera columna. En la primera fila, si os fijáis, tenéis la información correspondiente a la unidad y el primer decimal. Y en la primera columna, y en la primera fila tengo el segundo decimal. Si yo, por ejemplo, estoy buscando, es decir, la z hubiese obtenido el 1,46, aquí buscaría el 1,4 y aquí el 0,06, ¿de acuerdo? Entonces, si hubiese dado 1,46, ayudadme. 1,46 corresponde a que deja por encima suyo 1,46, 0,0721. ¿Todo el mundo lo ve esto? Bueno, he puesto 40, que sería 1,4006. Así es como funciona. En nuestro caso, z vale 2. Entonces buscaremos el 2,0000. Esto es lo que estoy buscando. Entonces, si buscáis el 2,0000, veis que la probabilidad es 0,0228, ¿de acuerdo? 0,0228. Por lo tanto, el espacio por encima del 2 es 0,0228, que es el mismo que hay por encima del 80. Si lo multiplico por 100, podríamos decir que el 2,28% de la población pesa más de 80 kilos. Esto si me preguntan por la parte superior. Si nos preguntasen por la parte inferior, tendríamos que jugar con la idea de complementariedad. Es decir, si el 80 deja por encima el 2,28%, por debajo suyo dejará 100% menos esto, que sería el 97,72%, ¿de acuerdo? Esto es lo que dejaría por debajo el 80, es decir, en esta población el 97,72% pesará menos de 80 kilos y el 2,28% pesaría más de 80 kilos. Esta idea es la fundamental de la clase de hoy. Esto es lo que me importa a mayor medida que entendamos, que se entienda bien esta información. El próximo día empezaremos realizando ejercicios de la normal, pero ahora voy a explicar solamente todos los ejercicios que nos pueden preguntar relacionados con este concepto, ¿de acuerdo? Id, por favor, un segundo a la página 6 del dossier. Entonces, básicamente, en los enunciados de la normal conoceremos siempre la media y la desviación, ¿de acuerdo? Conoceremos siempre la información correspondiente a la media y la desviación estándar. Estos dos valores siempre los conoceremos. A partir de esta idea, tenemos dos tipos de preguntas. Nos pueden preguntar por la probabilidad y entonces ahí conoceremos el valor. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahora mismo, de acuerdo? Me estaban preguntando cuál es la probabilidad de pesar más de 80 kilos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hemos hecho? Primer término, buscamos z, que es la x menos mu entre sigma. Y una vez he buscado la z, el segundo paso ha sido ir a las tablas para encontrar la probabilidad, que es lo que me estaban preguntando en este ejercicio. Tan sencillo como esto, no tiene más dificultad. Entender bien que si me preguntan parte superior, en este caso es lo que me daba, parte inferior es el complementario. Dibujad bien la idea en vuestra cabeza, pero básicamente este es el concepto con el que estamos trabajando. Pero también pueden preguntar por el valor. Si me preguntan por el valor, conoceremos la probabilidad. Para que lo veamos, ¿de acuerdo? Imaginaos que en el mismo ejemplo de antes, que teníamos la información correspondiente a
70 la media y 5 la desviación, imaginaos por favor que nos preguntasen cuál es el valor que deja por encima suyo el 1,5% superior de los casos, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el valor que deja por encima suyo el 1,5% de los casos? Entonces, si me preguntan por esto, tenemos que buscar el valor que deja por encima suyo el 1,5%. En este caso, la probabilidad la conocemos. Y en primer término, ¿qué haremos? Con la probabilidad, la ayuda de las tablas, buscamos la información correspondiente a la z. Importante, en este caso, si vais otra vez a las tablas de la distribución normal, ¿qué haríamos? Buscaríamos dentro de la tabla, no en las zetas, sino dentro, el 0,015. Si lo buscáis, encontráis el 0,015 exacto, 0,015 que corresponde al 2,17 en este caso. La z correspondería a 2,17. Repito, buscáis dentro de las tablas el 0,015 y es 2,17. A partir de esta z, lo que haremos será aislar la x, que sería el segundo paso. X es igual a mu más z por sigma, es decir, x sería igual a, en este caso 70, más 2,17 multiplicado por 5. Y lo que nos diese este valor correspondería al peso que deja por encima suyo al 1,5% de la gente con mayor peso. Estos son los dos tipos de ejercicios que nos pueden preguntar, no hay más. Siempre aplicaremos esta fórmula o esta para resolver cualquier tipo de ejercicio. Así como la binomial no me importaba tanto, la normal me importa en exceso. Por lo tanto, quiero que con tranquilidad en vuestras caras hagáis, por favor, el ejemplo 7 y el ejemplo 8, ¿de acuerdo? La siguiente clase empezamos resolviendo estos dos ejemplos. Ahora mismo voy a comentar muy rápidamente el ejemplo 6. Pero el 7 y el 8 quiero, por favor, que lo resolváis en vuestras casas. Entonces, para hacer la información correspondiente al ejemplo número 6, me dice la altura se distribuye en una media de 175 y una desviación de 5. Calcula la probabilidad, me preguntan por la probabilidad, que una persona sea más baja de 180. Importante, me preguntan por esta parte de aquí, no por la parte superior. Cuando hagamos ahora mismo la información correspondiente con la z, me dará siempre la parte superior. En este caso, nosotros buscaremos la inferior. Para que esto no sea un problema, porque puede serlo al principio, os voy a decir un esquema de cómo buscar bien la información en las tablas. Mirad, tenemos dos opciones, que la z sea positiva o que la z sea negativa. Muy importante esto. Si nuestro valor está por encima de la media, la z será positiva. Si está por debajo, será negativa, ¿de acuerdo? Si la z es positiva, es muy sencillo, porque me encuentro por encima de la media. Si me preguntan parte superior, es directamente lo que aparece en las tablas. Me dicen por encima de 180. Como 180 está por encima de la media, sería directamente lo que aparece en las tablas. Si me preguntan la parte inferior, es 1 menos lo que aparece en las tablas, ¿de acuerdo? Repito, z positiva, parte superior, si me preguntan más que dicho valor, directamente tablas, parte inferior, 1 menos tablas. Pero si por el contrario la z fuese negativa, importante, sería un valor que estuviese por debajo, por ejemplo aquí el 170, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, miraremos siempre la z en valor absoluto. Si os fijáis, no tenéis zetas negativas, todas las zetas son en valor absoluto. ¿Por qué motivo? Por lo siguiente, porque si estamos trabajando por encima del 2, tenemos 0,0228, la distribución es simétrica. Entonces, por debajo del menos 2, tenemos el mismo espacio, 0,0228. Por lo tanto, me es indiferente buscar por encima del 2 o por debajo del menos 2.
Entonces, cuando me pregunten z negativa, la busco en valor absoluto, siempre valor absoluto de las tablas, y si me preguntasen parte inferior, es decir, la parte inferior es directamente lo que aparece en las tablas, y la parte superior sería 1 menos tablas. Importante, es simétrica, es un espejo. Entonces, si es z negativa, lo miro en valor absoluto. Si me están preguntando parte inferior, lo que aparece en las tablas. Parte superior, 1 menos tablas. Así es como resolveríamos este tipo de ejercicios. En nuestro caso, 180, podéis comprobar cómo la z será positiva. Mirad, tendríamos z es igual a 180 menos 175 entre 5. Evidentemente, z positiva. Como es 1, me voy a las tablas y busco la probabilidad asociada a que la z sea 1. Y si os fijáis, os aparece 0,1587. Esto es la parte superior, pero yo busco la inferior, que sería 1 menos esto, 0,8413, ¿de acuerdo? Esta es la información que estamos buscando, 1 menos esto, porque la z era positiva y me estaban preguntando la parte inferior. Esto de aquí, fundamental, que lo entendamos bien y sepamos aplicarlo de forma correcta. Repito, para que lo podáis mirar con tranquilidad ahora mismo, si alguien quiere practicarlo, practicad por favor los ejemplos de la página 6, 7 y 8. En la siguiente clase empezaremos comentando esta información, comentaremos relativamente rápido las páginas siguientes, 7 y 8, y nos centraremos ya en intervalos e hipótesis. Lo dejamos por aquí hoy y mucha suerte.